a empezar a hacer es mirar cómo desde Illustrator debió haber quedado el archivo construido y cómo ese archivo me va a servir posteriormente en After o hasta en Premiere para hacer, no, en After básicamente, para construir lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces lo que yo les había dicho es, generamos un documento de qué tipo, un documento para video, para televisión y video. No me sirve otro documento, ¿por qué? Por lo que yo les había explicado en algún momento, y es, las pantallas tienen un formato, un tamaño determinado, si es HD, Full HD, 2K, 4K, y eso va a tener unas proporciones. Cuando yo voy a Illustrator y genero la película o el archivo para película y video, el mismo programa me está arrojando los diferentes formatos que yo tengo. ¿Qué sucede? Entre más grande el formato, más pesa. Entonces yo tengo que ser consciente de que no puedo hacer el formato mayor porque voy a tener de pronto un documento muy pesado para cuando lo esté animando y esté haciendo ese ejercicio, pero tampoco voy a tener el formato más pequeño que puede llegar a ser este por acá que dice NTSC, que miren que la dimensión es de 654 por 486, ¿sí? Porque ya no se utiliza esa proporción en las pantallas planas que nosotros comúnmente tenemos. Entonces, ¿cuál es el que vamos a utilizar? El HDTV o el HDV720. ¿Sí? Yo le digo, seleccióneme ese formato, pero también puedo decirle de una vez el número de mesas de trabajo. El número de mesas de trabajo, ¿qué hace? Me facilita el trabajo, porque yo ya sé que lo que les había dicho en algún momento, una cosa es una escena, ¿cierto? Una parte va a ser una escena, la otra mesa de trabajo va a ser la segunda escena, la otra mesa de trabajo puede ser la tercera escena, y yo ya construyo todo lo que necesito de esa manera. Entonces, yo le voy a decir en este caso, pues por lo menos que armemos 3 mesas de trabajo en HDTV y le digo crear. Cuando yo le digo crear, va a suceder que aparecen las mesas de trabajo, miren, en este caso aparecen unas pegadas a las otras, no hay lío, pueden aparecer despegadas, porque eso también ya es parte de la configuración que yo le estoy dando a Illustrator, pero ya tengo las mesas. Entonces, cuando yo me ubique sobre cada una de las mesas, miren que va a aparecer una reglilla y el recuadro negro que me está indicando de dónde a dónde va a funcionar, ¿sí? Si a mí no me gustó de esa manera y quiero moverlas, quiero desplazarlas, entonces recuerden que en la barra de herramientas está el icono que se llama herramienta mesa de trabajo. Yo activo ese icono, que era lo que usted ahorita me estaba preguntando, y voy, selecciono la mesa de trabajo y la desplazo. Selecciono la mesa de trabajo y la desplazo. ¿Sí? ¿Para qué? Para seleccionar un poco el espacio, organizar las verticales, horizontales, agregar otra, mover otra, hacer lo que yo necesite. ¿Listo? Claro, yo allí casi hundo ese recorro acá en una simple. Listo. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Las capas. ¿Sí? Yo les había dicho, cada elemento que yo quiera desplazar, cada elemento que yo quiera mover, cada elemento que yo quiera animar, la intención es que esté en una mesa, no, perdón, en una capa aparte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero generarle un fondo. Yo puedo llegar a generar un fondo en el programa de edición, de composición, en After. Pero vamos a hacer el ejercicio desde cero, desde acá. ¿Cómo yo generaría un fondo? Porque de pronto quiero que mi fondo sea, en vez de que sea un color plano, que sea una fotografía. Entonces lo que yo hago es en esa capa ir y generar el fondo. Entonces vamos a hacer algo que le asigne un fondo a la mesa de trabajo, le voy a asignar, vamos a asignarle un color gradado como para que tenga alguna intención. Entonces yo le digo que va a ser de esta manera. Yo le digo que va a ser de esta manera como para diferenciar cuál va a ser la gradación que yo voy a trabajar. ¿Sí? Esa es la herramienta de gradación, la que me permite generar esos grados o ese gradado que va de blanco a negro. Y yo puedo entrar a editarlo. Aquí está la herramienta, mire, es esta de acá. Esa es la herramienta. Y yo puedo entrar a editar la característica de la gradación acá desde el relleno, desde las opciones de gradación. Entonces yo podría decirle en vez de que sea negro, ¿sí? Que sea verdecito. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Entonces yo les había dicho, es importante que nosotros, por ejemplo, lo nombremos. Entonces yo le doy doble clic y le digo que este va a ser mi fondo. ¿Ok? Genero una segunda capa. En esa segunda capa puede ir texto, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un texto donde esté mi nombre. Entonces yo voy a escribir, ¿listo? Y quiero que esto se anime, pero yo tengo dos opciones, como les decía la vez pasada. Animar letra por letra, animarlo todo, ¿sí? O después de que conozca el programa de composición, saber que lo puedo animar de la misma manera, pero con los efectos que me da ese programa. Ahorita como la intención es entender cómo yo empiezo a construir el archivo de Illustrator
para maquetar lo que yo quiero maquetar y luego llevarlo a animar, pues entonces lo voy a construir de esta manera, ¿sí? Entonces yo voy y le genero a esto o le asigno una fuente que se vea ligeramente interesante que podría llegar a ser esta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Para facilitarme la vida, yo por ejemplo voy a animar letra por letra, entonces lo que yo hago son copias de esto, con Alt oprimido, ¿sí? Entonces voy al primer texto y le digo que solamente me deje la O, al segundo texto que me deje la S, al tercer texto que me deje la C, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces después yo ya puedo ir y organizar el orden de esto, ¿sí? Tin, tin, y este último. Y aquí elimino y tengo solamente que cada una de las letras, ¿sí? Entonces yo puedo desde acá seleccionar, esto ya es ejercicio de diseño, de diagramación. Selecciono todo y miren que en esta parte superior me aparecen las opciones de alinear, distribuir y demás. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Alíñemelo en la parte de abajo y distribuya los centros para que quede espaciado. ¿Listo? Entonces, este texto como tal, si yo lo dejo así como está en una sola capa. Si yo me lo llevo a After de esa manera, me lo lee como si fuera el texto completo, no las letras separadas. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que cada letra esté en una capa aparte. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo hago yo para pasarlo a capas separadas sin que se descuadre de la posición, sin tener que copiar y pegar? Marco el elemento y en la capa aparece un cuadrito de color. Ese cuadrito de color me está indicando que hay algo seleccionado y que eso que yo tengo seleccionado lo puedo pasar a una capa diferente simplemente arrastrando. Entonces voy y me ubico sobre este cuadrito y lo arrastro. Y miren que la O ya quedó en esta capa. ¿Sí? Ahora me voy a la S y hago lo mismo. ¿Sí? Me voy a la C y hago lo mismo. ¿Sí? Entonces ya tengo la S, la C. ¿Sí? Me voy a la A, marco la A, me paso acá, tengo la A y tengo la R. ¿Sí? Entonces tengo 5 capas con el nombre o con cada una de las letras. ¿Listo? Ahora, genero una nueva capa porque ahora sí quiero es un texto completo. Entonces yo voy y genero simplemente un texto y a ese texto le pongo mi apellido, ahí como para que. ¿Sí? Pero a este texto le voy a cambiar la fuente. Entonces digamos que es este y además le voy a cambiar el color. Ese no, este. ¿Sí? Entonces yo puedo jugar con cosas o con características más bien de la tipografía de la siguiente manera. Y es, yo quiero que el texto rojas quede alineado en los extremos a la O y a la R. Entonces, ¿cómo hago? Algunos pensaríamos que hago esto y se alinea, ¿sí o no? Pero ¿qué le sucedió al texto? Se deformó. O sea, eso no lo podemos hacer. Entonces ¿qué hago? Ni con AL porque con AL se escala proporcionalmente. Lo que vamos a jugar es con el espaciado de las letras. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, en los diferentes programas hay parámetros para manejar esas características. Esa característica en particular se llama tracking. Y aquí está la opción de tracking. Aquí me está diciendo. Definir tracking. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a aumentar el tracking y miren lo que empieza a suceder. ¿Ven cómo se va expandiendo el espacio? Entonces, ahí está en 100. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, 800? ¿Sí? Entonces, miren, ya el espaciado quedó de tal manera en que yo ya puedo pensar que si le doy algo más de tracking, pongámosle 1000, ya lo puedo llegar a justificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Mire, y hay que estar pendientes del número de capas que se van a ir generando. ¿Sí? Ahora, ¿qué más le podemos agregar a esto? Agreguémosle, no sé, un símbolo, un elemento gráfico ahí como para que podamos trabajar con algo más, con una gráfica. ¿Sí? Entonces, recuerden que, por ejemplo, las fuentes, hay unas fuentes que son caracteres, que son imágenes, que son, por ejemplo, estas, las wendings. ¿Sí? Entonces yo le digo a esta wendings y mire, al cambiar de fuente, lo que obtengo. ¿Sí que son muñequitos? Y entonces en ese orden de ideas todo lo que yo escriba va a ser una imagen, un pictograma. Entonces, algo que por ejemplo yo puedo hacer para que me mantenga las fuentes, que es algo que nos pasó a nosotros, que nos reemplazó las fuentes, es convertir esto, que si yo voy y le cambio la fuente, miren que si yo le selecciono otra fuente cualquiera, me empieza a mostrar letras. ¿Sí?
Entonces, como yo tengo asignada la Wingdings, yo puedo decirle a esto botón derecho del mouse y decirle crear contornos. Cuando yo le digo al programa crear contornos, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un dibujo de la letra. Ya no es la letra como tal, ya no puedo entrar a cambiar la ortografía, el tipo de fuente ni nada de eso, sino que estoy convirtiéndolo en dibujo. Entonces yo le digo cree contornos y miren que ya tengo dibujos de esto. Le digo desagrupar y entonces yo ya voy a poder, por ejemplo, tener este dibujo, como vector, miren. ¿Ven? Y tengo el dibujo. Y al ser un dibujo, podría decirle también, ¿sabe qué? Quiero que tenga otro color distinto. Y jugar con lo que yo necesite del dibujo. Entonces, este va a ser el dibujo con el que yo voy a trabajar, ¿sí? Y cada uno de estos elementos, miren, termina siendo también una gráfica o un elemento diferente. Yo les había dicho a ustedes, podemos buscar FreePic, podemos buscar cómo trabajar nuestras propias imágenes, ¿cierto? En nuestro caso, pues que no somos gráficos, pues no tengo ningún lío con eso. En el caso de que fuéramos gráficos, pues entonces ahí sí debería existir ya ciertas cosas, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cuestión y es, habíamos hablado también de las guías de las márgenes de seguridad, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy tratando de organizar todo dentro de la margen más pequeña, ¿por qué? Porque eso es lo que me da seguridad a mí de que no se pierda. Ahora, si yo, por ejemplo, necesitara colocar no sé, una mosca o una marca que diga hashtag el mejor profesor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo le digo hashtag, no, ¿qué se hizo? Bien, se perdió. Se perdió, otra vez. Acá. Pero ahí sigue. No, no está. Ah, claro, esto lo estoy haciendo con los mismos parámetros con que quedó el texto anterior. Entonces, miren. ¿Sí? Entonces yo voy y le cambio la fuente. Esta. Y voy y le quito el tracking que les había puesto anteriormente, que estaba en 1000. Lo dejo en 0. ¿Ya? Ah, eso sí. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Sí, mira que se escribe el negro. Pues estaba escribiendo a ciegas. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces yo, por ejemplo, quiero colocar un hashtag y quiero que aparezca por allá. ¿Qué va a suceder? Yo debo tener en cuenta que debería estar por lo menos acá, en la segunda guía, ¿sí? En la segunda área de seguridad. Esta segunda área de seguridad me está diciendo que todo lo que posiblemente aparezca por acá se va a perder, ¿sí? En ese orden de ideas que se estaría perdiendo la mitad del texto y las últimas letras. Puede llegar a suceder. ¿Por qué? Pues porque por eso se llaman áreas de seguridad. Porque me dicen, de aquí para allá no hay seguridad, de aquí para allá sí hay seguridad, ¿cierto? Entonces yo sé que por lo menos tiene que estar acá, ¿sí? Preferible que estuviera de pronto por acá, ¿sí? Porque eso me va a dar mayor seguridad de que no se va a perder en ningún momento, ¿sí? Entonces recuerden que esta primera área de seguridad es para imágenes y esta segunda, perdón, esta primera área de seguridad es para textos y esta segunda área de seguridad es para imagen, ¿sí? Todo lo que esté fuera de esas áreas de seguridad puede llegar a perderse. Entonces, esto ya hace parte de ese concepto que yo les decía a ustedes la vez pasada de composición, ¿sí? Entonces, lo mismo, este hashtag me quedó en otro lado, entonces, ¿yo qué hago? Genero una capa para ese elemento y lo cambio allá. ¿Listo? Entonces, ahora sí, supongamos que, para el ejercicio de la explicación, esto es todo lo que voy a hacer. Entonces, supongamos que ya tengo yo todas las otras espacios de trabajo generados, el segundo, el tercero y demás. Pero entonces se supone que lo que yo les decía, esto para mí va a ser el resultado final, ¿sí? Esto no es de donde arranca la animación, sino de donde termina. Porque es como yo necesito que se lea y se visualice. El cómo entra el personaje, el cómo entra el Oscar, el cómo entra el Rojas, es lo que yo voy a hacer en animación. Y posiblemente cuando yo empiece la animación, lo único que yo voy a ver es algo como esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a empezar a que aparezca cada uno de los elementos? Porque esto está combinado. Aquí me faltó esta capa
para el personaje. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Entonces yo cómo voy a empezar a hacer que aparezcan cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces eso es lo que yo necesito primero que ustedes entiendan para empezar a conceptualizar cómo va a ser la animación. ¿Ok? Listo. Ya tengo todo hecho, supongamos. ¿Qué hago yo? Lo guardo sin problema como si fuera un archivo de Illustrator. ¿Sí? Recuerden que lo único que yo debo tener en cuenta es la versión con que yo voy a trabajar posteriormente en otro Illustrator. Entonces, si yo no tengo no tengo ningún inconveniente con las versiones, pues yo simplemente lo puedo guardar con la versión. Dígame esto. El memoria hay dos versiones, ¿no? 2015 y 2017. Con la versión con que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué recomiendo? Bajémosle de versión a la, 2000, a la CS5 o a la CS6. Igual ya no hay tantos problemas porque ahorita las. No, mentiras, hay problemas con eso. Entonces, es preferible bajarle algo de versión para que cuando yo vaya a mi casa, al equipo de mi casa o a otro equipo y tenga una versión anterior, pues no me complique la vida. Entonces, yo lo guardo con una versión Digamos, anterior. ¿qué puede pasar? O sea, ¿cómo se pierde No, algo? no ¿No? se abre, simplemente no se abre o simplemente se lo abre como si todo estuviera agrupado, pierde capas, pierde organización, pierde, dependiendo de la versión, va a perder cosas. ¿Sí? Entonces, ahí lo más práctico es precisamente eso, que nosotros guardemos por capas, tengamos en cuenta cómo va a ser la composición y que al guardar se guarde con una versión menos para que yo no vaya a tener problemas posteriores porque lo que les digo, yo lo abro en una versión que no es y se agrupa todo. A veces pareciera que se soldara, se pierden capas, se pierden características o simplemente el archivo no abre. ¿Sí? Entonces, para evitarme ese tipo de cosas.